Bienvenidos al máster en Dirección Técnica de Actividades e Instalaciones Deportivas organizado por la Universidad Pablo de Olavide. Nos encontramos en el módulo cuarto, Planificación de Programas y Actividades. Mi nombre es José Lago Hidalgo y soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, soy entrenador superior de triatlón y trabajo actualmente como asesor técnico deportivo de la Junta de Andalucía. La ponencia que voy a desarrollar ahora se titula Gestión de proyectos en materia de deporte. Me gustaría comenzar la presentación con tres proverbios o frases célebres que vienen al caso en relación con diferentes cuestiones que vamos desarrollando. Comenzamos con la primera. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí. Es un proverbio del Corán. Y es que aunque pudiéramos pensar que la planificación es una elección o un intento de pronosticar el futuro, comprende bastante más cosas, ¿no? Y es que la planificación pretende dominar y controlar el futuro desconocido y conocer por adelantado qué es lo que queremos hacer, cómo podemos alcanzar los objetivos que establezcamos, cuándo van a realizarse cada una de las acciones que nosotros vamos a prever, quiénes van a desarrollar las diferentes acciones, qué recursos vamos a utilizar para conseguirlas y cómo vamos a evaluar los resultados conseguidos. Luego a continuación vamos a comentar un diálogo de Lewis Carroll que seguro que suena a más de uno de vosotros y de vosotras. ¿Qué camino debo tomar? Eso depende del lugar hacia donde vaya. No sé dónde voy, entonces no importa qué camino tome. Bueno, este es el seudónimo de la persona que ha escrito este diálogo. Seguro que suena porque su nombre es Charles Ludwig Dodgson y es el autor de la obra Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué he puesto este diálogo? Porque a mí se me ocurre un símil, ¿no?, a propósito de este diálogo, y es la importancia de tener claro al iniciar un proyecto cuáles son los referentes de ese proyecto, cuáles son los objetivos que nos planteamos. El tercero, que vamos a ver ahora, es un proverbio que realmente no necesita comentar demasiadas cuestiones porque lo dice todo en sí mismo. Y dice, si no lo puedes planificar, menos aún lo vas a poder realizar. Aquí vamos a ver, pues, el sumario, el índice, los diferentes apartados que vamos a desarrollar a lo largo de la ponencia. Los dos primeros apartados vamos a hablar del deporte y aquellas organizaciones que tienen como objeto el deporte o que planifican deporte. Estos dos apartados nos van a servir como una presentación o una aproximación para poder relacionarlos con el proyecto, con diferentes cuestiones que vamos a ver del proyecto, tanto definiciones, características y relaciones con diferentes elementos. Y luego nos vamos a centrar en las metodologías que hay, que son las más conocidas en relación con la dirección y gestión de proyectos. En el apartado 5 vamos a hacer un apartado de conclusiones sobre todos los apartados que hemos visto, y en el sexto apartado vamos a ver pues, las referencias que hemos utilizado en la presente ponencia. El deporte. Vamos a comenzar el primer apartado y lo vamos a empezar haciendo una aproximación al deporte, tanto su conceptualización como haciendo hincapié en aspectos del deporte sociales y económicos. Bueno, seguro que os suena esta definición de deporte. La definición de deporte que podéis ver ahora mismo en la pantalla, pues es la definición más reconocida institucionalmente. Es la que aparece en el artículo 2 de la Carta Europea del Deporte del Consejo de Europa. Además, también está incluida en el preámbulo de la Ley del Deporte de Andalucía, en la Ley 6/1998 de 14 de diciembre. Esta definición es una definición bastante abierta que incluye los diferentes niveles de deporte. Por un lado, tanto el deporte de rendimiento, con su máxima expresión, que es el deporte espectáculo, como el deporte que tiene objetivos de ocio saludable. Además, no incluye solo las modalidades deportivas reconocidas por la Administración, sino que incluye además todo tipo de prácticas físico-deportivas. El deporte y la sociedad. El deporte es un fenómeno social histórico, como diría Francisco Lagardera, y su cronología puede ser ubicado
con detalle, y es que apareció en Inglaterra y no fue un hecho casual, sino que formaba parte de un proceso social muy complejo, mediante el cual entre los siglos XV y XVIII se transformó el mundo conocido hasta entonces, originando lo que conocemos hoy como la modernidad. Y es que también lo decía Lagardera, ¿no?, que el deporte es un pasatiempo típico de los tiempos modernos, constituyendo una costumbre ampliamente difundido por todo el mundo a lo largo, fundamentalmente, del siglo XX y ya en el siglo XXI. La sociedad actual es una sociedad deportivizada. ¿Y qué significa eso? El impulso del deporte para transformar costumbres sociales y ejercitaciones físicas tradicionales ha sido bastante potente, ¿no? Y puede afirmarse que ha ido deportivizando bastantes juegos tradicionales, ejercitaciones diversas, costumbres cotidianas, gustos estéticos y un enorme catálogo de usos sociales que han penetrado con facilidad en el tejido social de los 5 continentes. Y es que por eso se puede calificar a las sociedades actuales como sociedades deportivizadas. Vamos a ver la relación entre el deporte y la economía. Y es que en la sociedad contemporánea el deporte es un fenómeno complejo, heterogéneo, de enorme magnitud y con implicaciones sobre un amplio espectro de la vida de las personas, la sociedad en su conjunto, y tiene un carácter multidisciplinar. De esta manera el deporte puede ser analizado desde bastantes ópticas, pudiéndose considerar como un negocio, una empresa, un espectáculo, un juego, una diversión, una terapia, de forma que sus consecuencias trascienden el orden social y cultural y originan importantes efectos económicos. Si analizamos el deporte como actividad económica desde esta perspectiva, se abordará su tipificación en diferentes grupos de productos de consumo. Así, tenemos, atendiendo a Heinemann, de una clasificación realizada en el año 1998, pues los diferentes grupos de productos y servicios deportivos, que son oportunidades deportivas, nos referimos a instalaciones deportivas, infraestructura, entorno deportivo, organización, etcétera. Equipamientos deportivos, nos referimos a aparatos, ropa, accesorios, alimentación específica, material informático específico también, etcétera. Prestación de servicios, ¿no?, que se refiere al aprendizaje de la disciplina deportiva, entrenamiento, talento, asesoramiento sobre programas, asistencia médica, manifestaciones deportivas. Y el último grupo pues sería productos complementarios, que estaremos hablando de espectáculos deportivos, información sobre la práctica deportiva, patrocinio y publicidad, loterías y apuestas, etcétera. Y tenemos que decir, como veremos más adelante, que la elaboración de estos productos, la elaboración de estos servicios, podría ser optimizada mediante las metodologías científicas de gestión de proyectos que vamos a ir analizando. Las organizaciones deportivas. Las organizaciones deportivas son aquellas que planifican el deporte que hemos definido hace un momentito, en todas sus vertientes, todas sus manifestaciones, y que ofertan los servicios y productos deportivos que también acabamos de ver hace un momento. Y si además esas organizaciones ofertan esos servicios y productos deportivos con las metodologías científicamente que han sido demostradas como las más adecuadas para que esas organizaciones puedan conseguir sus objetivos, pues muchísimo mejor. El sector económico deporte hemos visto que tiene una importancia creciente a pesar de tener un importante componente de voluntariado. Los productos y servicios deportivos generados ante la creciente demanda de la población provienen de organizaciones deportivas. Según Slack, en el año 97, pues nos decía que se considera organizaciones deportivas a todas aquellas entidades sociales que participan del sector deporte, que están orientados a objetivos y que desarrollan una actividad rigurosamente estructurada y cuyos límites pueden establecerse con cierta claridad. La amplitud del concepto permite incluir dentro de la definición pues a un montón o un vasto número de organizaciones que pertenecen al mundo del deporte. Organizaciones que son, en algunos casos, difieren bastante unas de otras, ¿no?,
en aspectos como su relación con el entorno, su misión, los medios recursos que utilizan para conseguir sus objetivos, y así pues podemos considerar como organizaciones deportivas tanto las que producen artículos deportivos, por otro lado las que producen eventos, las que televisan eventos, las que promueven actividades deportivas, etcétera. Sin embargo, cada una de estas organizaciones tiene metas distintas, opera con distintos tipos de recursos y difiere en su relación con el entorno. Algunas de ellas tienen un carácter público, otras tienen un carácter privado y otras son privadas incluso y desarrollan funciones públicas delegadas. Algunas de ellas tienen ánimo de lucro y otras carecen de ese ánimo de lucro. Lo que podemos decir, y eso está claro, que la mayoría de los autores están de acuerdo en decir que hay 4 grupos principales de organizaciones deportivas. Fundamentalmente distinguen aquellas que tienen un carácter público y aquellas que tienen un carácter privado. También es interesante distinguir aquellas que cuentan con ánimo de lucro y otras que carecen de ánimo de lucro. En este sentido, pues tenemos por un lado las administraciones con competencia de deporte desde lo más cercano a la ciudadanía, que estamos hablando de la administración local, ¿no? Ayuntamientos, diputaciones, como administraciones con competencia exclusiva en materia de deporte, como las comunidades autónomas, como por otro lado aquellas administraciones como sería el Consejo Superior de Deporte con competencia en deporte superautonómico, como incluso la Unión Europea, que tiene también competencia en materia de deporte, esa competencia agradada al Tratado de Lisboa. Por otro lado tendríamos el movimiento deportivo asociativo, por un lado las entidades asociaciones deportivas, que reconoce la ley 10/1990 del deporte, como por otro lado las entidades deportivas que reconoce la legislación de cada una de las comunidades autónomas. Evidentemente tenemos que tener en cuenta también las federaciones y entidades deportivas de carácter internacional. Por otro lado tendríamos las empresas de servicios deportivos que ofertan cada vez una variedad mayor de servicios deportivos, y tendríamos aparte otro tipo de entidades que ofertan diferentes servicios y productos deportivos. Lo que sí tienen en común todas esas organizaciones es que para conseguir los objetivos diseñan proyectos y utilizan la metodología adecuada para, si utilizan esa metodología que sea más adecuada, podrán alcanzar los objetivos marcados con el menor costo posible en el tiempo estipulado, siendo capaces además de adaptarse a las demandas constantemente variables de los usuarios. Ahora en este apartado, que es el apartado de proyectos, que es el apartado además más amplio de la ponencia junto con el apartado cuarto, vamos a abordar los aspectos importantes relacionados con el concepto de proyectos, las tipologías de proyectos, ejemplificaciones, etcétera. Historia de la gestión de proyectos. Este apartado vamos a intentar no alargarlo demasiado y hemos hecho un resumen respecto a la historia de la gestión de proyectos que hemos esquematizado en 2 transparencias. Empezaríamos con finales del siglo XIX. Realmente podemos ver que hay antecedentes anteriores respecto a la gestión de proyectos, mucho antes que finales del siglo XIX, pero vamos a comenzar aquí. En esta época se produce un incremento de la complejidad del mundo empresarial, sobre todo porque muchos gobiernos realizan grandes proyectos, fundamentalmente arquitectónicos y de infraestructura, y solicitan a diferentes grandes empresas pues que realicen pues esos proyectos que se marcan. Entonces esas empresas tienen que hacer lo imposible para cumplir los compromisos que han establecido con el gobierno. Segunda etapa, principios del siglo XX. Aquí en el principio del siglo XX podemos ver ya autores bastante reconocidos. Aquí hay un salto importante en la gestión de proyectos, y es que Taylor pues es el padre de lo que se conoce como la gestión científica del trabajo. Esta persona, pues gracias a ella, pues empieza a estudiar de qué manera se puede optimizar el tiempo de trabajo. De esa manera, pues establece pues diferentes
técnica, metodología que hoy en día se sigue utilizando. El bueno, pues es de todos conocido, pues que los diagramas de Gantt que se siguen utilizando hoy en día. Y es que este estudioso de la metodología de la gestión de proyectos estudió el orden de las operaciones en el trabajo y subió esos diagramas de Gantt que utilizamos, como hemos dicho, en la actualidad. Pasamos a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, como ya sabemos, se produjo se produjo la Segunda Guerra Mundial y bueno, con esa guerra mundial pues se llevan a cabo complejos proyectos militares auspiciados por el gobierno y evidentemente requería pues la colaboración de diferentes empresas. Aquí se desarrollan diferentes técnicas como los diagramas de PERM, métodos de ruta crítica, y se produce una extensión de las diferentes técnicas que se están desarrollando de gestión de proyectos a toda la industria, a diferentes. Antes estaba más concentrado en determinadas industrias y ahora pues la gestión de proyectos se va ampliando a otras industrias. Ya en la actualidad pues se puede decir que las tendencias emergentes son, por un lado, la planificación ascendente, lo que veremos luego que son la administración de proyectos ágiles, en el que más conocidos son los proyectos de Scrum, y luego después pues también pues veremos la planificación descendente y revisión, fundamental el PMBOK.